Empezar en vivo. Franny, mándame la solicitud. Estamos esperando que la Franny se conecte. Ahí estamos. Amiga, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya. Espero Súper. que un poco más de gente se conecte. Ahí. Ya, me parece. Oye, ahí se te ve súper bien el tema de la iluminación. Y mejoramos la iluminación porque la semana Sí. pasada fue muy oscura. Yo me compré un mini trípode. Está mejorando la producción. Definitivamente. Hola a todas y todas las que se están uniendo. Sí. Esperemos a que llegue Se desmayó el trípode. problemas técnicos. Ya. Bueno, hola a todos y todas los que nos están viendo actualmente. Esta es la segunda charla que hacemos en el contexto de tesis sobre derecho animal. La charla pasada se llamaba ¿Por qué proteger jurídico penalmente al animal no humano? Y esta se encuentra disponible en el Instagram de Vida Vegana y prontamente se encontrará disponible en el Instagram de la Fundación Derecho y Defensa Animal para quienes quieran verlo. Y también está en YouTube, en la página, el canal de YouTube de Derecho y Defensa Animal. Pero hoy día vamos a hablar sobre el estatus jurídico de los animales como personas. Esta charla entera se basa sobre la tesis de mi amiga Gabriela Costa y vamos a presentarnos. Parte presentándote. Bueno, hola a todas y todos los que se están conectando. Muchas gracias por el interés. Bueno, como parte de mi presentación, les puedo contar que yo desde los 14 años que no como ningún tipo de carne y a los 19 años empecé a ser vegana. Entonces ya llevo más de 14 años sin comer ningún tipo de carne y llevo 8 años siendo vegana. Bueno, en la adolescencia hice activismo en distintas organizaciones, tanto, por ejemplo, en Animal Libre, en la universidad estuve un tiempo en Derecho de Defensa Animal y hasta hace poco estuve haciendo activismo en Anonymous for the Voiceless. Bueno, y con Francisca nos conocimos en la universidad, ambas estudiamos Derecho en la Universidad de Chile e hicimos el taller que realizó el profesor Juan Pablo Mañeritz en relación a si los animales eran sujetos de derecho o no. Eso. Yo me presento, me llamo Francisca Tapia, compañera de Gabriela. También hice mi tesis en Derecho Animal, denominada El estatus jurídico y moral del animal no humano, un esbozo jurídico penal de ley referenda encaminado a proteger los derechos de los animales. Yo soy miembro de la Fundación Derecho y Defensa Animal y soy vegetariana hace 4 o 5 años y decidí volver vegana a finales del año pasado. Eso. Gabriela, cuéntanos por qué decidiste hacer tu tesis en Derecho Animal. Bueno, una de mis razones por las de estudiar Derecho fue el derecho de los animales, porque yo partí igual, sí, partí chica dentro de este movimiento y siempre cuando escuchaba el tema de los animales me di cuenta que siempre jurídicamente hablando eran cosas. Y esto se me reafirmó cuando estábamos en segundo o tercer año de universidad y tuvimos la clase de Derecho Civil que se llama Bienes. Entonces ahí te enseñan que según el artículo 567 del Código Civil, los animales son cosas, así tajantemente. Y no hubo una mayor crítica al respecto. Entonces esto me llamó mucho la atención y a mí igual me gusta la parte académica. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad de hacer la tesis con el profesor Juan Pablo Mañelich, para mí fue lo mejor que me puede haber pasado y fue como que bien que entré a estudiar acá y está este profe bacán que nos apañó con las tesis. Ujú. Sí, ese taller fue muy bueno, de ahí salieron muchas cosas muy buenas. Bueno, También de más gente de la Fundación Derecho y Defensa Animal, si quieren ver dentro en el Instagram, ahí está
el link a la tesis de Daniela Gajardo. Y eso, pero hoy día vamos a hablar sobre el estatus jurídico de los animales como personas. Cuéntanos un poquito de cómo se configura tu tesis. Ya, mi tesis tiene 3 capítulos. Básicamente, mi tesis se divide en una parte filosófica y una parte ya de derecho civil puro y duro. En la parte filosófica, el capítulo se llama ¿Por qué los animales no humanos poseen derechos? Las principales posiciones teóricas contrastadas. El segundo capítulo, que ya es netamente derecho civil, se llama Reconocimiento de los animales no humanos como titulares de derecho. Y por último, el tercer capítulo se llama ¿Qué estatus jurídicos detentan los animales no humanos? Bueno, me gustaría ir hablando como por capítulo, aunque con Francisca hablamos que el capítulo más interesante para analizar es el tercero. Entonces la idea es la siguiente, como hablar de un capítulo y que nos puedan ir haciendo las preguntas y cuando yo termine de hablar de ese capítulo las vamos a ir respondiendo. Ya, parto con el primer capítulo. En este capítulo se hace un análisis según distintos filósofos del por qué los animales tienen derecho. Parto con el utilitarismo. El utilitarismo está relacionado con la maximización de las utilidades. Entonces acá podemos encontrar 2 tipos de utilitarismo. Tenemos el utilitarismo clásico, que el autor más conocido es Jeremy Bentham, y tenemos el utilitarismo de las preferencias, que el autor más conocido es Peter Singer. No voy a andar mucho en esta parte porque me interesa más ir como de llano a la ética de los derechos, pero me gustaría señalar que si bien el utilitarismo no es compatible con señalar que los animales no humanos poseen derechos, porque muchas veces en el utilitarismo los intereses de los humanos son mayores a los intereses de los animales no humanos. Y esto generalmente no tiene ninguna base. Entonces, base racional en lo que estamos hablando. Entonces, vamos ahora ya a ir de lleno a las distintas como éticas de los derechos. El primer autor que habla de esto es Henry Salt, que fue en 1892, si no mal recuerdo, si alguien me equivoco me corrige, quien habla ya de los derechos de los animales, señalando que estos no son cosas como se había señalado antes, que estos tienen intereses que tienen que ser protegidos. Esto obviamente fue muy revolucionario. Luego encontramos a Tom Regan. Tom Regan señala ciertos conceptos súper interesantes de analizar. Por ejemplo, que los conceptos de paciente y agentes morales. Porque, ya, como señalamos, bueno, eso igual lo voy a andar un poco más adelante, como el razón por qué las personas tienen derechos, pero en el mundo las personas pueden ser pacientes o agentes morales, que sean agentes morales está relacionado con que van a tener ciertos derechos y deberes. Por ejemplo, un adulto que trabaja va a tener la obligación de pagar impuestos, etc. En cambio, existen ciertos seres humanos que solamente van a ser pacientes morales. Por ejemplo, un niño, un bebé, una persona con discapacidad mental severa. ¿Ya? Y esto vemos reflejado que ellos no tienen obligaciones, pero sí derechos. Entonces, acá Reagan hace una asimilación en relación como a estas personas que sí son pacientes morales y son consideradas igualmente personas. Entonces, aquí asemeja un poco a lo que ocurre con los animales. Esto como y él también habla como mucho el tema del interés, de los intereses de los pacientes morales que tienen que ser protegidos. Esto es como lo interesante de Tom Regan. Bueno, y él también propone un concepto nuevo, que es el término de cuasi persona. A mi juicio, cae un poco en el especismo, porque él categoriza ciertos animales y dice, ya, estos son cuasi personas y estos son seres sintientes. Entonces le otorga ciertos derechos a algunos animales y a los otros no. Bueno, continuando, el último autor en esta rama encontramos a Gary Francione, que seguramente la mayoría lo conoce.
que su trabajo se centra básicamente en señalar que los animales no humanos son personas y no son objetos, y también critica mucho el neobienestarismo y él tiene un enfoque absolutamente abolicionista. En relación a esto me gustaría como explicar la diferencia entre el bienestarismo y el abolicionismo. El bienestarismo está relacionado con que a los animales se les trate de la manera más humanitariamente posible y se les mejoren las condiciones. Esto es lo que siempre, el típico ejemplo es las gallinas cuando ponen huevos, que ya están en un lugar más bonito, qué sé yo, más libres, y tienen ahí los huevos y las personas que las mantienen venden estos huevos. Sin embargo, ¿acaso no se les concede derechos a animales? Sino solamente se crean leyes de bienestar animal. En cambio, en el abolicionismo se reconoce ya... ¿Ah? Como acá cabe acotar que el principal autor bienestarista, el que más conocemos hoy en día, es a Peter Singer, que él escribe Liberación Animal y es muy conocido y hizo igual un aporte enorme dentro del mundo del derecho animal. Sin embargo, se queda pegado en esto, que es no le reconoce derechos a los animales, sí reconocen que son dignos de tutela y que se debe cuidar sus intereses y se deben ponderar sus intereses para finalmente como que no sufran tanto. Sí, ahora. Claro, en relación a lo que señala Francisca, por ejemplo, yo rescato algunos pasajes de Liberación Animal y donde se señala, por ejemplo, que Peter Singer está a favor de la experimentación en animales, si es que va a haber un interés superior para el ser humano. Yo considero que hoy en día ya tenemos todas las tecnologías suficientes que hacen esto, que perfectamente podamos realizar experimentos en otras materias y no con los animales. Bueno, pero eso ya es tema de otro costal. Sigamos entonces. Me perdí. Ah, ya con la abolicionismo. Exacto. Perfecto. Y el abolicionismo está relacionado en considerar a los animales como sujetos de derecho. Por ende, tenemos que otorgarles derechos a los animales. ¿Ya? Entonces acá él está en contra de un concepto que él utiliza de los neobienestaristas y encuentra que el activismo tiene que estar enfocado 100% en el veganismo y en la ética de los derechos. Por último, analizo a una última filósofa que se llama Martha Nussbaum, que ella tiene una teoría completamente distinta a todos los que he señalado, y está relacionado con un enfoque aristotélico que ella le da, porque para Aristóteles los animales no eran personas, eran cosas. Y ella toma esta filosofía y señala que los animales tienen telos, eso, es decir, tienen un fin. Por ende, tienen que ser merecedores de respeto y dignidad, ¿ya? Pero no vamos a andar en esa filosofía porque igual es bien compleja y es como para ya otra charla. Pero eso, o sea, acá yo creo que igual es importante entonces como tomar en consideración las dos principales corrientes que tenemos, el bienestarismo y el abolicionismo. Y finalmente, en tu tesis tú tomas postura, claramente siendo vegana es obvio que sigues una lógica abolicionista, considerando que es muy importante proteger a los animales más allá simplemente de considerarlos como sujetos de protección, ir un paso más allá. Eh, Exacto, y así que esto entonces se relaciona con tu segundo capítulo, hablando de los sujetos de derecho. claro. Igual, como para acotar, igual entiende que los cambios no son de la noche a la mañana. Si bien yo sé que mi tesis puede ser que muchos profes, no sé, de civil mayores digan, oh, pero qué cuático lo que está diciendo ella. Pero yo considero que los cambios que estamos haciendo nosotras con nuestras tesis no son para ahora, yo creo que van a ser en un tiempo más. Entonces, claro, si bien yo no estoy a favor de las leyes bienestaristas, entiendo el por qué se hacen y entiendo como la lógica. Como una Entonces, evolución, exacto, o sea, que de a poco vamos mejorando. Sí, porque definitivamente, o sea, algo que es sabido es que desde la década de los 70 en adelante, el movimiento por los animales se dispara, tiene una aplicabilidad mucho mayor que antes era bien nicho.
Y gracias a Peter Singer, que nuevamente este personaje que es completamente problemático porque es la persona más conocida dentro del derecho animal, sin embargo, igual su filosofía es bastante acotada y no necesariamente hasta uno podría abogar que no necesariamente ayuda a los animales, ya que, como dice Francione en un momento, la gente se podría sentir mejor como consigo misma al, no sé, consumir una carne como libre de crueldad y por lo tanto podría ser hasta perjudicial. Sin embargo, igual hay que tomar en consideración que todo esto parte desde ahí y en adelante empieza a agarrar más momentum. Y la gente empieza a escuchar más y empieza a hablar más de esto, ya ahí estamos nosotras dos hablando de esto ahora. Claro. Sí, entonces yo igual encuentro que es súper importante como analizar esta filosofía, señalar también la frase que dije tu entrevista que me gusta mucho, cuando Jeremy Bentham, en su libro más conocido, señala, no es relevante si pueden hablar, no es relevante si pueden, ay, se me olvidó la segunda, ¿cuál era la segunda? No es relevante si no pueden hablar. Can they talk? Can they... no sé qué. Bueno, está relacionado con cosas que podemos hacer los seres humanos, sino lo importante es si Acá pueden está. sentir. Es, en inglés es can they reason, pueden razonar, can Ok. they pueden hablar. Sin embargo, como lo relevante es, if not, can they suffer? Ellos pueden sufrir finalmente. La pregunta es como da lo mismo si es que ellos pueden como razonar o no, hablar o no, lo importante es si pueden sufrir o no. Claro. Bueno, ahí la Dani dijo ni razonar. Gracias, amiga. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a este capítulo. No sé si han hecho, si no, pasamos ya al segundo. Creo que vamos al segundo, que es como lo más novedoso dentro de esta tesis. Sí. Ya. En el segundo capítulo yo ya hablo acá de derecho civil en relación a lo que consideramos como un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Lo voy a hacer súper simple. El derecho objetivo son el conjunto de normas jurídicas y el derecho subjetivo es el interés jurídicamente protegido. ¿Ya? Entonces, bueno, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 19 de la Constitución, encontramos que se nos protegen varios derechos subjetivos. Por ejemplo, la integridad física y psíquica, tenemos también el derecho a la honra, el derecho a la libertad y seguridad individual, etc. ¿Ya? Eso entonces es un derecho subjetivo. Eh, bueno, luego ya sigo hablando en relación como a los elementos, la definición, pero eso no los vamos a saltar porque eso ya es más teórico. Eh, entonces, ¿cuál sería la utilidad de concederle derechos subjetivos a los animales? Antes de Bueno, eso, puedo una frase que me gustó mucho de tu tesis cuando la leí. ah, ya, me encanta. Dice, para tener un derecho subjetivo no es necesario tener conocimiento de ello y tampoco es necesario tener la capacidad de entender y querer. Finalmente, las únicas personas que como pueden tener derecho como subjetivos aquellos que el sistema legal los reconoce. No es necesario todas estas cosas. Y acá volviendo a lo que decías antes, uno puede ser un paciente moral no siendo como, no, ¿cómo es? Es un El paciente y el agente moral, claro. no puede ser un paciente moral y no siendo un agente moral. Esto es, uno puede ser un sujeto de derechos, pero no tener responsabilidades. Así. Mm. No, y en consideración lo que dijiste, lo de mi frase, que claro, onda, vemos como un niño, por ejemplo, no está relacionado con qué son los derechos, qué puede hacer, qué no puede hacer, y aún así ese niño va a ser considerado persona. Entonces, acá lo importante no es si el niño entiende con las consecuencias, sino que el derecho le otorga esta consideración, sin importar si él sabe o no. Lo mismo que Esto le podríamos otorgar a los animales. está muy relacionado con un argumento que vamos a seguir viendo todo este rato, el argumento de los casos marginales, que entiende que finalmente no hay una gran diferencia entre los animales humanos y los animales no humanos, ya que los casos límite de los humanos, como los niños o las personas con una seria discapacidad Amiga, cognitiva, te estás adelantando. oye, Spoiler. todo el rato ya, pero sigue. ¿En qué quedamos? Ah, ya, en el tema de la utilidad.
Sí. ¿Por qué es útil otorgarle derechos subjetivos a los animales? Bueno, como mencioné en el capítulo anterior, nosotros podemos perfectamente crear leyes de bienestar animal, mejorar las leyes en relación a cómo están los animales en los mataderos, a mejorar, por ejemplo, la tipificación del maltrato animal. Sin embargo, acá vemos que no se está tutelando los derechos de los animales, sino que va al final ser solamente, a mi juicio, porque a nosotros igual en cierta forma nos afecta cómo maltratan a los gatos, cómo maltratan a los perros. Hay gente que dice como, ay, yo seguiría comiendo carne si al animal se le trata mejor. Entonces, por esta razón es importante concederle derechos. Ya no es por un tema que ya estamos de bienestar, de que el animal esté mejor, no. El animal no es que esté mejor, el animal necesita tener derechos subjetivos y esto tiene que ser protegido por nuestro sistema jurídico. Sí. Esto también va de la mano con que te reconozcan derechos subjetivos a ti, va a ser que vamos a limitar los derechos de otras personas, porque ya yo como soy un sujeto de derecho tengo como una protección mayor que hace que el derecho del otro no pueda pasar por encima del mío. Entonces estamos limitando los derechos, en este caso probablemente de los humanos, sobre los animales. Exacto, yo aquí el ejemplo que doy en mi tesis es el rodeo. Hoy en día, el rodeo no se considera maltrato animal y vemos que está excluido claramente en la ley 20.380, que es de la protección de los animales. Entonces, si consideramos que los animales tienen derechos subjetivos, que eran los intereses jurídicamente protegidos, vamos a hacer la siguiente ponderación. Ya, tenemos por un lado la tradición y tenemos por un lado que el rodeo es considerado deporte. Sin embargo, por otro lado, tenemos el interés que tiene este animal a no ser maltratado, a no ser torturado, a tener libertad. Por ende, vamos a ponderar y vamos a ver que el interés del animal va a prevalecer en razón a estos dos argumentos anteriores. Por ende, el rodeo sería prohibido y sería sancionado como maltrato animal. Y pues la utilidad práctica es enorme finalmente, porque limitaríamos tantas como actividades que se realizan con animales actualmente que se justifican en la entretención, que es algo tan burdo, y ahí podemos aumentar y hasta la crianza de animales para el consumo podríamos argumentar que es completamente ilegal. Exacto. De hecho, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el argumento que usan de la tradición. Es como, ya, ok, puede ser una tradición, pero ¿eso es éticamente correcto que siga sucediendo? Como que Exacto. el ser humano no puede evolucionar. Exacto, porque hay tantas tradiciones como que son completamente problemáticas para las mujeres, como cuando las obligaban a casarse con alguien en matrimonio arreglado, la mutilación genital femenina en algunas partes del mundo, o sea, hay tantas tradiciones que son tan absurdas que esa no es una razón para justificar un comportamiento y no es un motivo para decir que algo es ético, en ningún caso. Exacto. Exacto. Pero entonces yo creo que deberíamos como enfocarnos en la ¿En la categoría tercera parte? para los animales no humanos. Ya, no sé si ha habido preguntas, No, hasta ahora no. ¿no? Ya, perfecto. Entonces, seguimos con el tercer capítulo, que este es como ya más como lo novedoso. Bueno, en este capítulo hablo qué estatus tienen jurídicamente hablando los animales hoy en día. Hoy en día, según nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 567, se señala que los animales son bienes muebles semovientes. ¿Qué quiere decir esto? Bien es una cosa. Esto quiere decir que va a ser susceptible a nuestra apreciación real. Por ejemplo, un libro. Que sea mueble, eso quiere decir que se puede transportar de un lugar a otro. Y que sea semoviente, quiere decir que se puede transportar por sí mismo. ¿Ya? Y estas definiciones las podemos ver en general a lo largo de todos los sistemas jurídicos. ¿Y por qué ocurre esto? Lo que pasa es que podemos encontrar distintos conceptos de persona, sin embargo, el más imperante hoy en día es el concepto que tenemos de Kant, ¿ya? Básicamente, para Kant, los animales, o sea,
los seres humanos tienen racionalidad, ¿ya? Y al tener racionalidad, el ser humano es un fin en sí mismo. Y al ser un fin en sí mismo, tiene dignidad. Y para Kant, los animales son meros objetos. A Kant no le importan los animales. De hecho, él solo sanciona el tema del maltrato animal en razón a que si una persona maltrata a un animal, después podría realizar este mismo acto con un ser humano, ¿ya? Y por corromper el alma de las personas finalmente haría a las personas más peligrosas. Es una argumentación completamente indirecta hacia la protección. Exacto. Entonces, bueno, la vez pasada nos preguntaban si Kant era bienestarista. No, Kant no es bienestarista. A Kant no le importan los animales, le importan los seres humanos. Entonces, en razón a esta definición que nos da Kant, han existido varias críticas y una de ellas es el tema de la racionalidad. Aquí encontramos el caso de el argumento de los casos marginales que señalaba Francisca. Ujú. Entonces, por regla general, todos los seres humanos vamos a tener racionalidad. Sin embargo, encontramos ciertos casos en que no hay racionalidad. Por ejemplo, un bebé, un niño, una persona con discapacidad mental severa, una persona en estado de coma. Entonces vemos que se cae este argumento de la racionalidad. Entonces, ¿qué capacidad debería tener un sujeto para ser considerado como persona? Bueno, hay distintas capacidades que podemos encontrar, pero la que más llama la atención y la que más se usa es el tema de la sintiencia. La sintiencia es una palabra que no está definida en ningún diccionario, sin embargo se utiliza mucho dentro del derecho animal. La sintiencia es la capacidad de experimentar placer y experimentar dolor, ¿ya? Y esto se traduce en tener sistema nervioso central. Entonces, a mí, por ejemplo, me hace mucho más sentido, porque no es solamente que el animal sienta dolor o sienta placer, sino que este animal va a tener un interés a no sufrir y a tener una vida lo mejor posible para este animal, ¿ya? Entonces, eso es como lo importante de por qué la sintiencia es relevante en este caso, ¿ya? Eh, ya, las críticas, bueno, después yo hablo de los atributos de la personalidad, la capacidad de gozo. Acá me están comentando que la dignidad no es exclusiva de los seres humanos, vale la dignidad también para nuestros hermanos menores. Acá también están comentando sobre la importancia del vocablo dignidad. Claro, bueno, como Francisco de Asís decía, en relación a los hermanos menores. Sí. A mí igual me llama la atención que dentro del catolicismo haya existido alguien que abogaba, no sé si habrá sido vegano, pero yo sé que es vegetariano, pero abogaba igual por la defensa de los animales. Sí. O sea, a tal nivel que consideramos santos. Es muy especial porque la misma Biblia dice una parte que Dios fue creado como, o sea, los humanos fueron creados como a la imagen y semejanza de Dios y que los animales estaban solamente para su servicio. Entonces, un pensamiento tan de la lógica cristiana, pensar que los animales están a nuestro servicio y que podemos consumirlos y que podemos maltratarlos porque están, o sea, nosotros somos un ser superior. Y por eso, que una persona como dentro de ahí haya como establecido esta tesis es impresionante también para mí. Sí, de hecho sería genial saber si existe algún artículo que haya hecho Francisco de Asís en razón a criticar esta parte de la Biblia. Y esta cosa también es muy importante porque o sea, la razón por que finalmente yo creo que estamos como estamos y tratamos a los animales como tratamos es porque la doctrina cristiana es tan fuerte que desde siempre ha imperado esta idea de que los humanos tenemos esta alma inmortal y, o sea, nuevamente, dentro de la dignidad, como que muchas veces se asocia esto a los a esta como dignidad como casi como moral del espíritu que tienen las personas, que es lo que postula la religión católica. Claro. Pero bueno, ¿en qué estamos? Estamos en la razón por la que esto no es real y esto no es cierto.
Ah, bueno, yo después hablo en relación como ya jurídicamente hablando de los atributos de la personalidad, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. No me gustaría andar mucho en esto, lo que sí me gustaría señalar en relación a esto es que muchas veces dicen ya, si un animal va a tener un derecho, ¿cómo va a actuar en la vía jurídica? ¿Ya? Y esto sería a través de representantes, que es lo mismo que ocurre con los incapacidades relativas. Te voy a explicar un poquito esto. Por regla general, todas las personas somos capaces, ¿ya? Dentro de la vida jurídica. Y vamos a tener capacidad de ejercicio y vamos a tener capacidad de goce, ¿ya? La capacidad de ejercicio todas las personas lo tienen, ¿ya? Que es tener la aptitud de tener ciertos derechos. La capacidad de ejercicio está relacionada con poder ejercerlos tú mismo sin la autorización o ministerio de otra persona. Entonces, para el derecho existen dos casos, los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Los incapaces relativos pueden actuar dentro del derecho bajo ciertas circunstancias. Los incapaces absolutos nunca pueden actuar en el derecho. Y ahí, acá el Código Civil establece quiénes son. Y eso lo encontramos en el artículo 1447, donde se señala tres casos. Los dementes, los impúberes y los sordos o sordos mudos que no puedan darse a entender claramente, ¿ya? Entonces, cuando estuve estudiando, a mí me llamó mucho la atención esto y fue como, claro, eh, si consideramos que los animales tienen derechos, los animales claramente por sí solos no pueden actuar dentro de nuestro sistema jurídico, sino tienen que ser a través de representantes legales. ¿Ok? Que esto sería lo mismo que pasa con el tema de los incapaces absolutos. Por eso yo hablo un poco de esto y los asimilo, ¿ya? Y en este caso especificado, el nombre al que se le llamaría el representante legal sería el tutor, ¿ya? Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, ya, adopto una gata, ¿ya? Y a esta gata yo voy a ser su tutora, ¿ya? Si esta gata, por ejemplo, yo la llevo al veterinario, hoy en día, claro, existe el tema de la negligencia médica, pero no en razón de que el animal tenga el derecho, ¿ya? Si reconocemos que esta gata es sujeto de derecho y es incapaz absoluta, cuando yo, por ejemplo, quiera ejercer una demanda en contra del veterinario, que no sé, pongámosle que le amputó una pata sin necesidad, yo voy a estar representándola a ella, no como un daño a mí. Eso como para finalizar. Eh, bueno, Entonces, la utilidad... ¿Ah? para recapitular un poco, entonces acá estamos abogando por el término, el estatus jurídico de persona. O Persona. todavía, exacto. Y esto, a ver, siento que esto es muy conflictivo porque muchas personas dicen, ah, persona es humano. Y no entienden que la categoría de persona es una categoría que se le da a un sujeto de derecho. Una empresa puede ser una persona jurídica, es una categoría finalmente que se otorga, no es humanidad. Y acá, o sea, siento que finalmente eso es muy importante dejar claro porque hay mucha gente que lo confunde. Claro, tienes toda la razón, porque de hecho, persona es sinónimo sujeto de derecho, ¿ya? Como dice Francisca, muchas veces me dicen, claro, pero los animales no son seres humanos. Sí, pues, no son seres humanos. Para mí son personas, que es una clasificación distinta. Porque, por ejemplo, como decía Francisca, una empresa, las municipalidades, una iglesia, son personas jurídicas, no son personas naturales. Y van a tener ciertos derechos y ciertas obligaciones. ¿Ya? Entonces, esto también es importante señalar. En nuestro sistema jurídico encontramos que se puede catalogar, hay dos tipos de estatus, ¿ya? Tenemos, o tú eres persona o eres cosas. No hay intermedio. Lo que se ha creado, por ejemplo, si analizamos en derecho comparado, en Francia, es el estatus de ser sintiente, ¿ya? Sin embargo, en relación a los animales, sin embargo, igual se rigen bajo las leyes de las cosas. Entonces vemos como este estatus intermedio no favorece realmente a señalar que los animales son sujetos de derecho. Por De eso a mí personalmente... manera explícita en Alemania, por ejemplo, se establece eso, se entiende que
son una categoría intermedia, pero de forma explícita se dice que si es que no hay una ley especial que regule esta categoría intermedia, se van a tratar por estatuto de las cosas. Claro. Entonces, finalmente, este enorme peligro de que en cualquier caso, si hay una situación que no está regulada de forma explícita, que es lo más probable que sea la mayoría de los casos, se siga tratando como personas y sea más bien simbólica esta consideración de sujeto sintiente o cualquier categoría intermedia que se pueda elegir. Sí, porque al final vemos que esta categoría intermedia es como un cambio simbólico, más que en la práctica, porque en la práctica se van a seguir rigiendo bajo el estatus jurídico de las cosas. Va a seguir existiendo la casa, va a seguir existiendo los circos con animales, se puede seguir uno vestiendo con animales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso igual es importante que logremos, no sé, en un futuro, ojalá esperemos no tan lejano, señalar ya que los animales jurídicamente hablando son personas. Por eso la importancia. ¿Ya? Em, ya, entonces, en la práctica, ¿se podría cambiar esto? Han existido casos y vemos que sí. Y acá yo en mi tesis analizo un caso de la orangutana Sandra, ¿ya? Que esto se dio en Argentina. Fue en el año 2014. Hubo un abogado de una agrupación de derecho animal, interpuso una habeas corpus, ¿ya? En razón a Sandra. Voy a explicar lo que es una habeas corpus. El habeas corpus, o recurso de amparo, como se conoce también, tiene el objetivo proteger la seguridad personal y la libertad, ¿ya? Entonces, si una persona está siendo privada de libertad, se interpone este recurso de amparo. Acá lo llamativo es que este abogado interpuso un habeas corpus en razón de un animal, ¿ya? Bueno, en primera y en segunda instancia se rechaza absolutamente esto, y sin embargo, ya en la última etapa, la Corte acoge este argumento y el fallo que hace es, pero genial, bueno, y analiza ciertos casos, o sea, a través de ciertos argumentos que hace el jurista Zaffaroni, ¿ya? Es súper interesante y de hecho me gustaría leer algo textual del fallo, porque lo encuentro muy novedoso. Lo tengo acá. Acá, Ya, por cierto, Isabel, te respondo en un ratito más tu respuesta, o sea, tu pregunta, para que terminemos el tema del habeas corpus, que es muy interesante. ya. Acá lo importante de la sentencia. El punto 2. Que a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derecho, pues los sujetos no humanos, animales, son titulares de derecho, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente. O sea, si nos damos cuenta, en esta sentencia se está diciendo claramente que Sandra es una persona. Es una persona. Yo cuando, la primera vez que lo leí, sinceramente quedé impactada. Y No, que sí, es que es súper novedoso. Y también cuando habla de la interpretación jurídica dinámica y no estática, que el derecho siempre va cambiando, ¿ya? A medida que la sociedad va cambiando, el derecho no es estático. Que, no sé, por ejemplo, el caso de la mujer casada en sociedad conyugal, que hasta el año 89 la mujer casada en sociedad conyugal era una incapaz relativa. Hoy en día nos parece, pero ya absurdo, pero era hasta el año 89. Entonces, el derecho va cambiando. A no. mí esa sentencia la encuentro pero, maravillosa. También sobre el habeas corpus es interesante como recalcar un paper que escribió María José Chible, que analiza también, aparte del caso de Sandra, que es muy bueno, analiza otros casos en Estados Unidos como el de Tommy, Hércules, Leo y Kiko. Acá Tommy era un chimpancé macho de 26 años, Hércules y Leo también eran chimpancés, y ese, a la gente que realmente le interesa como el tema del recurso de habeas corpus, los trata muy, muy en profundidad y es muy interesante. Sí, yo Eh, encuentro que es una muy buena estrategia jurídica. Muy, muy buena. Acá nos preguntan, ¿reconocer a los animales como personas no crearía una segunda división? Es decir, personas asesinables y otras que no. Ya, mira, antes de responder eso, para ir como terminando el punto, eh,
me gustaría ya como leerle como a la última parte como del último capítulo de mi tesis, donde señalo, el reconocer derechos a los animales no es un tema de compasión o simpatía para con ellos, sino es un tema de justicia. Porque muchas veces a uno le dicen como, ay, qué lindo el perrito, qué lindo el gatito, que tengan ya derechos. No, no es que o que nos gusten los animales, eso no importa. Importa que los animales tienen derechos inherentes que tienen que ser respetados, más allá de la compasión o la simpatía que tengamos para con ellos. Entonces, y termino con una frase que dijo Paul Auster, que me gusta mucho. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, no sería justicia. Exacto. Sí. Es importante también tener en consideración que cuando uno habla de reconocerle derechos a los animales, se entiende en cuanto a los intereses que tiene cada animal y las capacidades de cada animal. Y acá es como el típico argumento absurdo que también hablamos en la charla pasada sobre las personas que dicen cómo le vamos a reconocer derecho de voto a una vaca o algo así, que finalmente como que rompen un poco este argumento o intentan romper un poco este argumento de reconocerle derechos a los animales. Y hay que entender que finalmente lo que uno tutela son los intereses que tiene cada animal. Entonces, ¿cuáles sabemos que sí o sí tienen? El derecho a su vida, a no ser maltratados, y ahí dependiendo de cada animal en particular puede ser como uno extra, como tal vez a la libertad, y en fin, ahí como que hay que distinguir dependiendo de cada categoría de cada animal. Claro, y le vamos a otorgar derechos en razón a sus intereses. Ujú. Porque el típico ejemplo que nos dicen, ay, la vaca que quiere votar, como, no, la vaca no quiere votar. ¿Qué le importa a la vaca eso? Entonces, el tema, yo creo que o sea, la pregunta que se hace sobre personas de segunda categoría, creo que igual es interesante porque finalmente uno no sabe qué va a pasar, uno finalmente acá lo que quiere es hacer un cambio de la situación que ya tienen actualmente e ir en camino de mejorar su situación política. Sea, ¿cuál Eh, era la pregunta? Se me perdió. un poco más arriba. ¿Lo leo si quieres o lo quieres Ya, leer? por favor. Es, reconocer a los animales como personas no crearía una segunda división, es decir, personas asesinables y otras que no. Esto es una Ya. persona de segunda categoría. Ya. Reconocer que los animales son personas, esto sería súper revolucionario, porque eso quería decir que ya no podrían seguir utilizando a los animales. Por ende, ya no existiría una industria de la carne, una industria de la leche, una industria de los huevos, de la experimentación con animales. Entonces, sí, pues sería súper revolucionario porque ya no podríamos seguir utilizándolo. La otra vez que hablamos sobre la tesis de Francisca, cuando ella señalaba que si consideramos a los animales como personas, tendríamos que empezar a tipificar ciertos delitos. Claro, porque ya no sería solo maltrato animal. Acá, volviendo a la pregunta de Isabel Cero, que hablaba sobre qué pasa en el caso del maltrato animal, esto lo vemos muy en detalle en la charla pasada, pero a grandes rasgos lo que ocurre es que tenemos una legislación completamente contradictoria. Entonces, efectivamente, el Código Civil reconoce a los animales como sujetos, o sea, como cosas, como bienes muebles. Sin Estamos embargo, bien. el 2009 se cambia como su consideración jurídica dentro del derecho penal y se entiende que son seres sintientes, porque la misma legislación reconoce su sintiencia y pide que sea reconocida al ser tutelada en el delito de maltrato animal. Entonces, en el caso del maltrato animal, como que opera una lógica distinta, finalmente no son, a ver, no son personas, pero sí tienen una protección mucho más elevada que una cosa normal. De hecho, como decíamos, en la ley de protección animal se les protege en cuanto a su sintiencia. Y también está la ley de tenencia responsable o la llamada ley Cholito, que también hace mucho hincapié en cuanto a la capacidad de los animales de ser sujetos como sintientes y que son sujetos de protección. Entonces vemos que acá tenemos definitivamente una legislación muy confusa que en una parte considera a los animales como sujetos de protección, y por otra parte, claramente no, porque aparte igual se permite finalmente todas estas actividades de maltrato, como se permite la caza, como se permite el rodeo, como se permite toda la experimentación, la industria ganadera, todo este tipo de cuestiones. Claro, y vemos también que, por ejemplo, el maltrato animal protege como al final a ciertos animales. Por ejemplo, el tema de la ley de protección animal, si no mal recuerdo, en el artículo 16, me corrigen si no era ese artículo, se excluye los deportes que incluyen animales.
como la corrida de toro, el rodeo. Entonces, al final son ciertos animales que generalmente son los animales de compañía, como los gatos, los perros, los conejos, Lo pero con los otros al final les da lo mismo, son lo que cosas. la charla pasada es que finalmente, a pesar de que el delito de maltrato animal considera vocablo animales para los animales en general, debido al principio de especificidad, como a los animales del rodeo se les trata como acorde al reglamento rodeo, a los animales en la industria agropecuaria se les trata como según el reglamento de la ley de carne y los reglamentos 28, 29 y 30 del SAC. Y ahí en la práctica solamente aplica, o sea, en casos muy reducidos para los animales en forma general y en verdad la práctica ni siquiera aplica para los animales de compañía o las mascotas, porque con la ley de tenencia responsable se entrega competencia al juez de policía local para que conozca estos temas, entonces en verdad finalmente la aplicabilidad es muy baja. Y eso es un tema que, volviendo al tema de esta charla, al cambiar su consideración jurídica y entender que son personas, ya sería distinta la forma de tratar de esto. Ya no estaríamos trabajando con una herramienta mucho más efectiva para su protección. Claro, no, yo, pucha, no creo que nuestra generación alcance a verlo, pero si algún día logramos este cambio, en verdad que va a ser muy revolucionario. Por ahora Acá solo nos queda escribir al respecto. Acá nos preguntan en qué países se ha visto consagrado el animal dentro del derecho objetivo. Francia reconoce a los animales como seres sintientes. Alemania también reconoce a los animales como una categoría intermedia, que no es persona, sin embargo, también reconoce su sintiencia, pero como decíamos antes, en caso de no haber una norma que trate específicamente su consideración, se les tratará de forma supletoria como cosas. Claro, pero en Alemania como que dice no son cosas, pero Sí. tampoco dice son personas, no, ¿qué son? Como que lo deja ahí como muy en el aire. Sí. O, bueno, aquí en Latinoamérica lo que podemos ver, en el caso de Ecuador, por ejemplo, que en su constitución ahí establece que es un deber del Estado promover el tema del cuidado de la flora y fauna, ¿ya? Personalmente, a mí no me gusta que mezcle la flora y la fauna. ¿Por qué? Porque siento que son ramas muy distintas del derecho, ¿ya? Una cosa es el derecho ambiental y otra cosa es el derecho animal, que igual lo hablamos en la charla pasada con la tesis de Francisca. Así que, no sé, yo creo que si logramos el tema de la nueva constitución, ojalá poner el tema de los animales en la palestra y lograr algún tipo de redacción que no mezcle, por ejemplo, el derecho con el derecho medioambiental. Pero acá también me importa recalcar que en la Fundación Derecho y Defensa Animal estamos llevando toda esta campaña de meter a los animales dentro de la Constitución y para esto queremos hacer también parte de esto un proceso y una conversación con las personas. Entonces, todo aquel que le interese, los invito a meterse a la página Animales de la Constitución, animalesdelaconstitución.cl y ahí pueden encontrar mucha información sobre cómo ser parte de este proceso para incorporar los animales dentro de la Constitución. Serías, oh, te juro que sería demasiado maravilloso. Todo esto son herramientas que nos permiten proteger al animal de una forma más efectiva. Entonces, eventualmente, al cambiar su consideración jurídica, podríamos eventualmente llegar a una situación en que el animal esté protegido a tal nivel que ya no se use como un medio para nuestra satisfacción, sino como reconozcamos su dignidad como ser. Y yo creo que a pesar de que eso es una cosa que se ve tan lejana hoy en día, definitivamente es un objetivo a llegar a algún momento de nuestras vidas, porque igual el derecho cambia y, por ejemplo, como pasaba con el caso de los esclavos o con las mujeres, cuando existían esclavos, la gente, yo creo que nadie pensaba que habría un momento que no habrían esclavos y que como su consideración cambiaría. Yo creo que todo el mundo pensaba simplemente que hacían las cosas y punto. Pero la historia nos deja ver, viendo el pasado, que son posibles los cambios sociales, pero hay que trabajar por ellos. Y el tema de los animales es tan importante también porque ellos no pueden manifestarse por sí mismos, ya que ellos se comunican como nosotros. Entonces necesitamos gente que esté interesada en ellos para que puedan pelear por ellos,
ya que necesitamos gente que hable por ello. Claro, y desde distintas áreas. Nosotras estamos desde el área del derecho, pero también es importante sobre todo el tema de los veterinarios, de los nutricionistas, de los doctores, de los psicólogos. Entonces, claro, onda, entender que cada como carrera puede aportar su granito de arena en razón a esta lucha. Exacto. Sí, no sé si hay como más preguntas, si alguien quiere preguntar algo más. Está verdad. No, pero a ver, yo ¿Ah? quiero preguntarte por tu tesis, porque en verdad, Ah. a ver, considero que dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es tan burocrática y tan antigua y los profesores son tan mañosos, postular una tesis que diga que los animales son personas o pueden llegar a ser personas, yo creo que es muy destacable y aparte realmente está muy bien fundamentado, así que en verdad llamo a toda la gente viendo este live a leerla. La particularidad de la tesis de Gabriela es que es súper explicativa, entonces cualquier persona que la lea puede ser capaz de entender finalmente qué dice sin tener estudios previos de derecho. Creo que sí que por lo menos en mi caso mi tesis es mucho más como no me preocupo de hacer esa cosa que todo el mundo pueda entenderla, simplemente me voy al tiro a cada tema. En cambio, Gabriela se dedica a explicar cada cuestión para que sea mucho más entendible. Es que igual ese era mi punto, que lo pudiera entender alguien que no necesariamente haya estado estudiando derecho, porque pucha, para mí el conocimiento se comparte, y claro, de hecho igual tuve ahí como mis roces, por así decirlo, o sea, no roces, porque en verdad el profe es un 7, pero el profesor me decía como, pucha, quizás esto está de más. Y yo como, pucha, sí, alguien que estudió derecho, ¿para qué voy a hacer la explicación de que es un derecho objetivo, que es un derecho subjetivo, que es la capacidad de goce, que es la capacidad de ejercicio? Pero alguien que no estudió derecho no lo sabe. Nada, a nadie le enseñan esas cosas. Exacto. Entonces, para mí era muy importante que la gente supiera. Ah, están preguntando por el link. El link de mi tesis yo lo tengo en mi bio, ¿ya? Ahí está. Así que ahí lo pueden encontrar. También si le interesa el mío, hay un post dentro de la fundación, del Instagram de la Fundación Derecho y Defensa Animal que tiene el link a la tesis. Pero igual en el caso de ambas, ambas están en el repositorio de la Universidad de Chile, entonces cosa de googlear el nombre de cada una de nosotras, Francisca Tapia, Gabriela Costa, repositorio Chile, estatus jurídico animales, y sale al tiro. Acá nos dicen, hola, ¿podrían recalcar o repetir aquellos aspectos que consideran contradictorios dentro de la legalidad chilena en relación con los derechos de los animales? Ya. ¿Quieres? Buenísima la información. Ah, muchas gracias. Esto yo lo, esto yo lo desarrollo mucho en mi tesis, como si te interesa verlo en profundidad. Pero básicamente tenemos ya la consideración que está comprendida dentro del Código Civil, que establece en el artículo 567 que los animales son bienes muebles y movientes. Y esta consideración es como dentro del derecho civil. Sin embargo, en otras áreas, como por ejemplo en el área del derecho penal, tenemos la ley de protección animal se promulgó en 2009 y esta reconoce de manera explícita la sentencia de los animales. Dice, los animales son seres sintientes que merecen tutela. Eh, a esto también se suma la ley de tenencia responsable que se promulgó en 2018, que también reconoce la sentencia de los animales. A esto también se suma el delito de maltrato animal que tiene años en Chile y que también reconoce la sentencia de los animales y establece que estos se deben proteger en cuanto a su capacidad de sentir y que se tiene que evitar cometer actos de maltrato o crueldad en ellos. Esto claramente no sería aplicable a una cosa, ya que un acto de crueldad solamente sería aplicable a un animal, o sea, a un ser sintiente. Estos son como ejemplos clásicos. También, o sea, esto es como, por ejemplo, animal cosa versus animal ser sintiente. Entre medio, también hay muchas leyes y reglamentos que establecen, disculpa, que establecen que los animales son cosas, pero son cosas dignas de protección. Entonces, por ejemplo, los reglamentos del SAG, como que regulan cómo se tienen que matar en los mataderos, se establece que se tiene que hacer siempre como procurando el bienestar animal. Lo que suena muy contradictorio, pero es cierto, literalmente sale eso, es como siempre tiene que ser como procurándose el bienestar animal. Entonces vemos esta categoría intermedia de cosa protegida. Es,
en todas partes se encuentran como estas contradicciones que finalmente muestran que la legislación que tenemos no es coherente y no es así, no es pacífica, está llena de estos temas que en caso de cambiarse, por ejemplo, la Constitución, se podría lograr uniformar, porque la Constitución, hacer la ley como la Carta Magna, la más importante, permite como uniformar esta contradicción existente. Bueno, aquí nos hacen Eh, una pregunta en relación. ¿Mm? ¿Cómo materializarían un artículo en la Constitución? Saludos. Oh, qué difícil esa pregunta. Mira, yo creo que eso tendría que ser un trabajo súper estratégico, súper, súper estratégico, porque, claro, en el mundo de la política tienes que quedar más o menos bien con todo, pero aún así tenéis que meter el tema como de los animales. Entonces, pucha, yo por ejemplo, cuando he tenido que leer artículos de la Constitución, a mí no me ha matado ninguno. Porque como dije con el tema de Ecuador, que mezclan derecho animal con derecho medio ambiente, que personalmente me carga. Después en Alemania dice que no son cosas, que son entonces. Entonces, a mí personalmente no me ha matado ninguno. Creo que sería muy bueno que las organizaciones animalistas y la gente que nos dedicamos al derecho animal nos pudiéramos como reunir y realizar y redactar un artículo. Sí. Exacto, y hablando de eso, repito lo que dije previamente, dentro de la Fundación Derecho y Defensa Animal estamos llevando toda esta campaña para meter a los animales dentro de la Constitución. Y si quieres ser parte de este proceso sobre discutir cómo considerar a los animales dentro de la Constitución, recomiendo a todos meterse en la página web animaleslaconstitución.cl, en la cual está toda la información sobre esto y finalmente muestra, o sea, queremos que la incorporación del animal en la Constitución sea un proceso participativo que escuche cómo otras personas se sienten y cómo quieren incorporarlo. Entendiendo que es un proceso democrático, la Constitución finalmente ese es su objetivo, es como representar a las personas y a la democracia y todo esto. Sí. Así que sí, es difícil decirlo. Yo en general siempre he sido partidaria del ser sintiente simplemente por la utilidad práctica que tiene, que a pesar de no ser así, no dar este cambio enorme, sí permitiría, yo creo, que uniformar muchas de estas leyes y reglamentos que son como que considerar al animal como cosa, pero al mismo tiempo como ser sintiente. Creo que como que eso podría ayudar a uniformarlo, pero finalmente no sé si hay una respuesta que podamos dar así como así. Sí. Y acá está buenísimo el tema de las contradicciones. Demuestra que el respeto a los animales efectivamente está tomando fuerza a nivel legal. Una tesis está en el perfil y la otra está en la página en el Instagram de Derecho de Defensa Animal. Hay un post que tiene mi cara y hace que se llama Esbozo jurídico y moral de los animales no humanos, un esbozo jurídico legiferenda encaminado a proteger los derechos de los animales no humanos. Y además lo pueden encontrar en Google buscando repositorio Chile y los nombres, Francisca Tapia o Gabriela Acosta, y estatus jurídico de los animales, y sale al tiro. Acá Claro. dicen muchas gracias, gracias a todos los que están viendo. Eh, Eso, no Sí. sé si alguien tiene una pregunta más respecto, Según yo ya nos pasamos de la hora, ¿o no? ¿verdad? Nos Porque pasamos, no sé. hace rato, pero no me sale todavía no me avisa como ya de cortar. Así que no sé, yo creo que ya, si alguien tiene alguna duda, que la haga ahora o calle para siempre. Pero no, Estar acá presentes y ojalá hacer más instancias como esta de discutir finalmente el derecho, porque siento que es muy interesante, por ejemplo, hablar de cómo es el derecho y aprender finalmente qué es el delito de maltrato animal, pero, pero de estas, como, estas instancias para hablar cómo debería ser, creo que también es muy útil y muy importante y que seamos capaces de cuestionar finalmente el ordenamiento jurídico que tenemos existente. claro, de hecho, por ejemplo, lo que yo contaba, onda, cuando tuvimos Derecho Civil 4 bienes, que ni siquiera se hacía como un análisis más allá de, ya, los animales son bienes muebles en movientes. Y era como, ya ahí, y ¿qué va a ser igual que una mesa? Y entonces ahí vemos como lo fuerte que es. No, mira, ahí me están diciendo ya, que quedan 26 segundos. Eh, Muchas gracias a todas, a todos por su buena onda. Y ahora nos vamos a sacar una selfie.
para subirlo a las redes. Amiga, sonríe. Dime, Uno, ¿estáis? dos, tres. Ay, no, no salió. Uno, dos, tres. Ya, bien. Así Eh, que, adiós, gracias. Gracias